Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 27. Mateo 27. Vamos a leer todo el capítulo para meternos de lleno en esta panorámica. Bueno, no es todo el capítulo, pero aún así vamos a recortarlo un poco. Vamos a leer desde 27 al 44. 27 a 44 de Mateo 27. Y dice así la palabra del Señor. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él le escarnecían, diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: «Este es Jesús, el Rey de los judíos». Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: «Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz». De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: «A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios». Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. El título de mi mensaje es Lecciones sobre el ladrón de la cruz. No es la primera vez que he predicado sobre el ladrón de la cruz, si bien lo he hecho en diferentes ocasiones, pero también han sido en diferentes, tratando diferentes cuestiones acerca de este ladrón. El personaje, como es ya sabido, es el ladrón de la cruz. Y como querría decir, se ha hablado mucho acerca de este personaje tan singular. No ha sido un hombre muy popular, la historia suya es muy breve. Sin embargo, a través de los siglos ha dado mucho que hablar. Y seguirá. Se ha usado como ejemplo de diversos aspectos, por ejemplo, el arrepentimiento necesario para la salvación. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. En segundo lugar, la salvación en el último instante de la vida. Personalmente, creo que uno puede ser salvo en el último minuto de su vida. Solo una aclaración. Si dejamos la salvación para el último minuto, es posible que no llegues a tiempo.
Primero, porque no sabes cuándo vas a pasar de esta vida a la otra. Y en segundo lugar, arrepentimiento. No se arrepiente uno cuando quiere. Ahora me arrepiento, ahora no me arrepiento. No funciona así. El arrepentimiento tiene que venir de Dios. Y en tercer lugar, el bautismo no es necesario para la salvación. Y tenemos ese buen ejemplo, mejor que ninguno. Sin embargo, lo más maravilloso de este relato es, haciendo énfasis en su salvación, el malhechor por naturaleza es una persona desconfiada. Como dice el refrán, piensa el ladrón que todos son de su misma condición, ¿verdad? Pero el ladrón llegó a confiar, y esto es lo bonito del caso. Lo bonito del caso, que él, siendo ladrón, sí confió. Es más, llegó a defender al Señor Jesús ante su compañero de fechorías. Al otro lado estaba él, Jesús, no sabemos si a la derecha o a la izquierda, pero el otro al otro lado. Ahora, él fue uno de las 5 personas que declararon al Señor Jesús justo. 5 personas. En este relato de la crucifixión, 5 personas declararon al Señor Jesús justo. ¿Lo sabías? Te lo voy a decir. Judas, en Mateo 27, 3 a 5, dice: he entregado sangre inocente cuando fue a devolver el dinero, las 30 monedas de plata. Ese fue el primero. He entregado sangre inocente. ¿Quién era el inocente? El Señor Jesús. La señora Pilato, cuando le estaba juzgando y el Señor Jesús estaba con Pilato, la mujer se le acercó y dice: he pasado una mala noche, he tenido malos sueños. Y al final le acaba diciendo: no tengas nada que ver con este justo. El señor Pilato dijo: inocente soy yo de la sangre de este justo. ¿Cómo es que le declaró, le mandó a la cruz si él mismo reconocía que era justo? Bueno, ese es otro tema ahora. El centurión, él dijo verdaderamente este era hijo de Dios. Llevamos 4. ¿Y el quinto? ¿Quién es el quinto? El ladrón de la cruz. Mas este ningún mal hizo. De manera que el que le entregó le creía inocente. La mujer del que le entregó a la cruz le creía justo. El que le condenó, Pilato, le creía justo. El centurión que estaba aguardándole creía que él era el Hijo de Dios. Y el que estaba muriendo a su lado dijo: es un hombre inocente. Curioso, ¿no? Ahora, de entre todos ellos, la Escritura solamente nos narra, de todos ellos, de los 5, solo uno se nos dice que fue salvo. De los demás, no sabemos. Bueno, Pilato he leído recientemente. Pilato fue enviado tiempo después a las Galias, el emperador le llevó allí, y allí poco después se acabó suicidando. El remordimiento como Judas. Ahora, resulta, como digo, relevante que ninguno de ellos, el centurión, llamarle que verdaderamente este era el Hijo de Dios, era estar muy cerca de la salvación. Si no es que lo era, no sabemos. Pero no se nos dice. Ahora, tampoco sabemos si alguien más que estaba por allí fue salvo. En el versículo 54 leemos: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, él y otros, vio el terremoto, el centurión se refiere, y las cosas que habían sido hechas, y temieron él y los que estaban con él en gran manera, y dijeron en plural: verdaderamente este era Hijo de Dios. No solo el centurión, sino los que estaban con él. Ahora, el ladrón confió en Cristo aparentemente en una situación de derrotado. ¿Cómo puedo confiar en alguien que está muriendo como yo, sea justo o no? ¿Cómo puedo confiar? ¿Cómo puedo creer que Él puede salvarme? Un Cristo
allí, que le han azotado, le han desnudado allí, expuesto ante la gente. ¿Cómo podría ser el rey de los judíos? Le están injuriando, no tiene potestad, le están diciendo, salte de la cruz, baja. Y él no tiene potestad para hacerlo. ¿Cómo podía ser que estuviera sufriendo todas esas cosas y se quedara tan quieto? ¿Cómo puede ser? Pero a pesar de esto, el ladrón confió en aquel Jesús que estaba siendo crucificado a su lado. Él declaró, ningún mal hizo este. Es curioso que el que comenzó a injuriarle, se nos dice que los dos, versículo 44 del capítulo 27, dice Mateo, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Los dos ladrones estaban injuriándole. Los dos ladrones le estaban injuriando. Quizá estaba siguiendo la tendencia de la masa, ¿verdad? ¿Cuánta gente ahí afuera niega a Cristo simplemente porque todo el mundo lo hace? Estamos en una época que lo que se lleva es no creer en Cristo. La Biblia es un libro de cuentos. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué te encuentras con personas por la calle y cuando hablas con ellas y tienes oportunidad y les dices, es que la Biblia dice, oh, la Biblia, ¿has leído la Biblia? Sí, claro que he leído la Biblia. ¿Qué libro? Pues no me acuerdo. Pero la Biblia tiene muchos errores. Bueno, pues entonces muéstrame uno, de tantos que tiene, muéstrame uno, a ver si es verdad, porque yo la he leído muchas veces de tapa a tapa y no encuentro ningún error. Si alguna vez alguien te dice eso, le retas y le dices, muéstrame un error, a ver si encuentras un error, porque yo no lo veo. ¿Por qué dicen esas cosas? Porque es lo que se dice, es lo que se tiene que decir, es lo que han oído una y otra y mil veces. Y el poder, no sabéis bueno, podéis imaginarlo, lo fácil que es manipular a las masas. Manipular a las masas. Es mucho más fácil que manipular a una persona. ¿Por qué? Porque hay una especie de contagio entre todos ellos. ¿Por qué la gente aquí suele ser católica? La mayoría de nombre. Pero yo soy católico, sí. ¿Va a la iglesia? No. Mira, yo no creo en los curas. Muy bien, pero usted es católico. Sí, yo soy católico. Lo fue mi padre y mi abuelo y yo también soy católico. Bueno, ¿y qué representa ser católico? Pues que soy católico. Yo creo en Dios. ¿Por qué uno es católico en España? Porque todo el mundo es. Yo cuando me iba a casar, me parece que lo he explicado una vez por lo menos, el juez me dijo, tiene usted que ir a la iglesia más cercana, porque yo puse protestante o evangélico, no me acuerdo ahora. Y usted no es católico. Digo, no he sido nunca católico, ni siquiera mi padre me bautizó de pequeño. Pues entonces tiene que ir a la iglesia católica. Digo, pero es que yo no voy a ninguna. Bueno, pues a la que esté más cerca de su casa. Va usted allí y que el párroco le firme que usted renuncia a la iglesia católica. Digo, oiga, a ver, si no entiendo. Yo no puedo renunciar a algo que nunca he tenido. Yo nunca he sido católico, ¿qué tengo que renunciar? Pues es que si no pone aquí que lo ha renunciado, no tengo ese papel, pues no le puedo dar la autorización para casarse. ¿Qué te crees? Bueno, le podría explicar más detalles, pero no es el momento. Pero ¿por qué uno nace en Marruecos y es musulmán? Porque no es católico. Porque es lo que lleva la masa. La masa, ¿sabéis lo que significa la masa? Multitudes de gentes, ¿vale? Los gobiernos, los gobernantes, no trabajan con personas, trabajan con la masa.
Y la propaganda se hace a la masa. Y la masa dice, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Y eso es lo que pasa, es un fenómeno, pero es verídico. Debemos aprender a pensar por nosotros mismos, hermanos. Cada uno somos individuos, formamos parte de la sociedad, pero yo soy yo, y tú eres tú, y aquel es aquel. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Sí o no? Pero nos dejamos llevar por lo que nos dice la tele, los falsos científicos y los influencers. ¿Cómo sería en castellano? Los influyentes, ¿no? Algo así sería. Este ladrón llegó un momento que empezó a pensar por sí mismo. Primero se dejó llevar por la masa y le injuriaba juntamente con el otro ladrón. ¿De acuerdo? Y con la gente que había allí, la multitud ahí. Pero luego, para un momento, dice, un momento. Es que yo porque estoy aquí. Yo estoy aquí porque me lo merezco. Mal que me pese. Estoy pagando por mis hechos. Pero de lo que yo sé de él, él no ha hecho ningún mal. ¿Por qué tengo que injuriarle? Y entonces al otro que seguía, le dice, ¿ni aún temes tú estando en la misma condenación? ¿Ni aún temes? Pensó. No quiero hacer un sobreénfasis, pero sí quiero recalcarlo. Cada uno debe tener su propio pensamiento, no el de la mayoría. Hemos visto ahora estos días lo del orgullo gay, el orgullo, la desgracia gay. Los LGTBHIJKM, ¿no? Todas las letras que tú quieras poner ahí. Orgullo. Y salía uno así orgullosamente diciendo, es que tenemos que tener los derechos, porque esto en una sociedad, ¿cómo es lo que se llama ahora? Una sociedad, ¿cómo es nuestra sociedad? No me acuerdo la palabra. A ver. No, sí es plural, pero... Moderna y progresista. Bueno, hay otra palabra. Demócrata. En una sociedad demócrata o donde hay la democracia, todos tenemos derecho a decir y a pensar como queramos. Y yo estaba pensando cuando lo oí en la televisión, ¿y nosotros? Nosotros no nos metemos con nadie. No, puedo enseñarte unas cuantas fotos asquerosas de cómo pisotean algunos de ellos crucifijos, donde se burlan de María, si fuera en estos tiempos, hubiese abortado, y cosas peores que esas. Pero todo el mundo tiene su derecho. Bueno, ¿dónde está el mío? Pues yo no tengo derechos. ¿Como cristiano tengo derechos? ¿Sí o no? En una sociedad democrática, yo no me meto como tú pienses, allá tú con tu vida, pero respeta la mía si tú quieres que yo respete la tuya. ¿O sí? Pero ¿cuánta gente lo piensa esto? Ni siquiera los creyentes. Oye, ustedes que hagan lo que quieran, tienen su derecho. Bien, tienen su derecho, muy bien, pero yo también tengo el mío. Ellos se meten con la Iglesia Católica porque es la que conocen más. ¿Os acordáis de veces que se han metido mujeres con el dorso destapado, descubierto, en una iglesia católica? Habéis oído, ¿no? ¿Eso es respetar? ¿A eso se le llama respetar? Entonces yo tengo que respetar a ellos, no meterme con ellos, pero ellos con mi fe sí. No es justo. Pero bueno, no es mi tema tampoco, eso no lo tengo yo en mis notas. Simplemente quiero hacer énfasis, hermanos, tenemos que pensar por nosotros mismos, cada uno. El hermano Gabriel tiene sus opiniones sobre ciertas cosas. Y el hermano David tiene sus opiniones sobre ciertas cosas. Y yo tengo mis opiniones sobre ciertas cosas. Pero no me empuja la gente, ni quiero, ni me dejo empujar por la gente.
Debemos pensar por nosotros mismos. Cuando tú lees la palabra de Dios, tienes que sacar tus conclusiones. No las que te digan, ni siquiera yo. ¿No te podría yo mentir? ¿O engañar? ¿O estar engañado y a la vez engañarte a ti? ¿Podría? ¿Sí o no? ¿Me meto en otro asunto? ¿Cuántos hemos leído la Biblia este mes pasado? Hemos seguido la lectura u otras lecturas. ¿Cómo sabéis que no se os engaña? Lo que diga la mayoría. Son pocos, desgraciadamente, los que se preocupan en pensar por sí mismos. En Lucas 23, no hace falta que vayáis allí, 35 a 39, dice: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Lo que oigo digo. Esto es una fotografía de nuestro tiempo, hermanos. Es una fotografía de nuestro tiempo. ¿Por qué no hay más creyentes? ¿Sabéis por qué? Porque la gente prefiere pensar en lo que diga la mayoría. No quiere parar. ¿Sabéis qué pasó con el hijo pródigo? Hizo lo que él quería, pidió su dinero, su herencia a su padre y se fue, la gastó, la malgastó y al final se vio cuidando cerdos. Y nos dice la palabra, y es importante esa palabra, dice que volviendo en sí, o sea, recapacitando, pensando, considerando su situación, dice: me levantaré, iré a mi padre, le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, tenme como a uno de tus jornaleros. Todo eso lo tuvo que pensar. Pero hermanos, ¿es cierto o no que estamos en una sociedad donde no se suele pensar? Abrimos la boca, nos dicen en la tele esto, tragado. Cuando tengo que hablar, opino lo que he oído, pero no he sido capaz de pensarlo. ¿Es verdad, no? Por supuesto que hablo en mayoría. La inmensa mayoría da una mirada a Cristo y siguen con sus juegos, sus entretenimientos y sus diversiones. Y Cristo está ahí, está bien. Pero lo bueno de todo es que este ladrón había comenzado así como todo el mundo, pero paró. Empezó a recapacitar. Y para mí este es un punto importante. Leíamos antes: uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba diciendo: si eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, eso es lo que decía uno, respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, mas este ningún mal hizo. Bueno, me he saltado una cosa. Justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. ¿Cómo llegó él a la conclusión? Todo el mundo estaba en contra de eso. Todo el mundo lo injuriaba. Anda, va, tú que presumías que... Pues venga, baja de la cruz si es que eres. Y el ladrón... el ladrón repetía, los dos repetían más o menos lo mismo, hasta que uno de ellos empezó a pensar. Empezó a pensar por sí mismo, no por lo que dice la mayoría. Y dijo: un momento, yo voy a morir. Vamos a morir hoy. Por eso le dice: ni siquiera estando ya al borde de la muerte, eres capaz de hablar así y no considerar la situación que estamos viviendo. Nosotros estamos aquí porque merecemos estar, pero este no. ¿Por qué no piensas un poco?
Ahora, esta condenación, ni aun estando en la misma condenación, no tiene por qué ser irremediablemente referido a la muerte física. Este ladrón arrepentido está haciendo referencia a la condenación de Dios después de la muerte. El hecho de que fuera judío, digo ladrón, no significa que no fuera judío y no significa que fuera tonto. De hecho, para ser ladrón hay que ser un poco listillo, ¿a que sí? A los tontos los pillan enseguida. Era un hombre que pensó, bueno, yo voy a morir, ¿qué pasa ahora después? ¿Qué va a pasar conmigo? He leído también recientemente un comentario de los TJs. Es para reírse. Dicen en su comentario que le rompieron las rodillas para que no se les escaparan. ¿Qué? ¿Usted ha pensado dos veces lo que ha dicho o lo que ha escrito? Le rompieron las rodillas para que no se pudieran escapar. Habrá cosa más absurda. 6 horas colgando en la cruz, crucificados, clavados allí, y tenían miedo que se escaparan. Bueno, había que desclavarlos. Además dicen que no murieron. Eso es otra cosa además. Otra tontería más, junto a esa. Les rompieron las rodillas para que no se escaparan. Pero además es que no murieron aquel día. Ay, madre mía, cuántas cosas. ¿Ves? Si tú piensas como la mayoría, te lo crees y puf, ya está. Pero la Biblia enseña otra cosa. De cierto, el Señor le dijo a este ladrón, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿De dónde sacan que los ladrones no murieron aquel día? ¿Por qué el Señor le dice, de cierto te digo que hoy? ¿Por qué hoy y no mañana? O cuando mueras, o a lo mejor dentro de unos días. A lo mejor te llevan a un hospital y te curan las heridas y para que no te escapes te han roto las rodillas, porque así no te puedes escapar, pero hoy significa que ese día iban a morir, estaban condenados a muerte. Los 3, condenados a muerte. Se le rompían las rodillas, y un poco de historia también iría bien, le rompían las rodillas para acelerar su muerte. Tú puedes imaginarte los pies clavados, además de los brazos posiblemente atados y los clavos también posiblemente en las muñecas, porque se podrían desgarrar, aunque si estaban los brazos atados, depende de eso, entonces no se desgarrarían. Si no, si estuvieran colgando de las manos, se hubiesen desgarrado con el peso. Pero posiblemente estaban los brazos atados, ¿vale? Al travesaño, al patíbulo. Bien. Hoy, el Señor dice, hoy. También, no quiero andar mucho más por aquí, pero también tengo que decir que ellos traducen, de cierto te digo hoy, que estarás conmigo en el paraíso. Bueno, vamos a pensar un poco. ¿Es normal decir, te digo hoy, cuando estás hablando en ese día? Te digo hoy, para que sepas que no te lo dije ayer ni te lo digo mañana. Te lo digo hoy. ¿Es una obviedad o no? Vamos, el Señor Jesús era culto. No tenía por qué decir, te digo hoy. ¿Tú dirías eso? Te digo hoy que va a pasar esto, que voy a hacer aquello. Hoy. No, hoy estarás conmigo
en el paraíso. Ahora, ¿por qué tenían que estar ahí hasta la muerte? ¿Y por qué tenían que sacarles de la cruz? Deuteronomio nos dice, capítulo 21, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicierais morir, y lo colocaréis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás o enterrarlo. Claro, el que es colgado en el madero es para morir. No lo dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Estamos de acuerdo en eso? No podían dejarle allí. Además venía una fiesta solemne a las 6 de la tarde. El Señor Jesús expiró a las 3 de la tarde. Desde las 9 a las 3 estuvo allí. Y estuvieron los ladrones también. Así que antes de las 6 tenían que sacarlos de allí. Estas eran razones por las que rompieron las piernas. Por otro lado, después de haber sido flagelados antes de la cruz y haberles atravesado especialmente con clavos en los pies, porque uno no se escapa haciendo con el cuerpo arriba y andando por las manos, ¿verdad? Hay quien anda así, es capaz. Yo lo hacía de jovencito. Después de estar 6 horas colgados y con la sangre perdiéndola continuamente, le rompen las piernas para que no se escapen. ¿Habrá cosa más absurda? ¿Tú crees que podrían escapar en esa situación? Pero aparte es que tenían que morir y ser enterrados. Y ser enterrados. Ahora, volviendo al tema que nos ocupa. El ladrón vio la condenación que pendía sobre él. Vio que la vida se le iba. Vio que le quedaba poco tiempo para resistir la crucifixión. Que iba a morir. E iba a morir ese mismo día. Por otro lado, él pensó, ¿qué pasará cuando muera? ¿Qué pasará cuando muera? Es una buena pregunta para hacernos, ¿verdad? ¿Hay alguien que piensa que no va a morir nunca? ¿Alguien está seguro que no va a morir? O, lo digo al revés, ¿estamos seguros que vamos a morir? Todos, ¿verdad? ¿Podría ser hoy? ¿Lo decimos de verdad? ¿O solamente como es una posibilidad? Podemos morir hoy. O mañana. O la semana que viene. Eso no lo sabemos. Pero sí es seguro que vamos a morir. Y la palabra de Dios dice en Hebreos, está establecido a los hombres que mueran una sola vez, no dos y vuelven, como algunas cosas que han dicho por ahí. Yo vi mi cuerpo que estaba allí y estaba en una esquina de la sala y veía mi cuerpo allí muerto y luego volvió, y otro que vio un túnel muy largo y al fondo una lucecita muy brillante y tal. Has oído y leído de esas cosas, ¿no? Paparruchas. Yo no dudo que alguien haya tenido la experiencia, pero eso no significa que haya muerto. No, pero clínicamente estaba muerto. Puede ser. Han enterrado a muchas personas pensando que estaban muertas. ¿Lo sabías? Y hay una enfermedad que no recuerdo cómo es, pero te quedas muerto y estás incluso oyendo. ¿Te imaginas el sufrimiento? Ha muerto, hay que enterrarlo y tú lo estés oyendo. Y no puedes hacer nada. No puedes hacer nada, porque no estoy muerto, no estoy muerto. Y te meten en la caja, y cierran la caja, y tú estás dándote cuenta de todo. Y en excavaciones que han hecho, han encontrado personas como han muerto intentando salir. ¿Has leído de eso? Pero es que hay una enfermedad, que no me acuerdo cómo es. Es por eso que hoy en día, normalmente, no se entierra el mismo día. Esa es una razón. Para dar un poco de tiempo, un margen.
segundo, tercer día. Algunos los embalsaban y un poco más, pero este hombre volvió en sí, dejó de seguir a la masa y le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y con esas 8 palabras, fíjate lo que llegó a decir. 8 palabras. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. 8 palabras. Acuérdate de mí es clamar a la misericordia del Señor, ¿sí o no? Voy a morir, pero yo sé que tú estarás vivo después de la muerte. Y te pido que tengas misericordia conmigo cuando yo también muera. Algo así como dijo el publicano con aquel fariseo: gracias te doy porque ayuno no sé cuántas veces y doy los diezmos de todas las cosas y no soy como este publicano. ¿Ah? ¿Qué dijo el publicano? Sé propicio, Dios, sé propicio a mí, pecador. Inclínate a mí con misericordia. Esto es lo que dijo. Esto es lo que dijo el ladrón. Acuérdate de mí, acuérdate de mí. Ten misericordia de mí cuando me vuelvas a ver, cuando me vuelvas a juzgar, cuando me encuentre contigo. Las segundas 2 palabras. Cuando vengas. Acuérdate de mí cuando vengas. ¿Aquel que estaba muriendo a su lado iba a volver? ¿Por qué lo dijo él? Bueno, en primer lugar, lo primero es que está hablando de la resurrección, ¿sí o no? ¿Él creía en la resurrección? ¿Este hombre? Sí, creía en la resurrección. Y creía que él había de volver. No solo que hay resurrección, sino que iba a volver. Ellos sabían que aquel era su último día, pero este que está a su lado va a volver. Él es rey. Él es rey y va a establecer su reino. Va a volver. Y yo le pido que se acuerde de mí cuando venga. Porque las 3 palabras últimas dice: en tu reino, cuando vengas en tu reino. No solo creía en la resurrección, en que iban a encontrarse de nuevo. Acuérdate de mí cuando reines. Yo sí creo ese título que han puesto ahí, que tú eres el rey de los judíos. Los fariseos y saduceos y escribas y tal fueron a decirle a Pilato: ¿qué? ¿Pero qué has puesto? Este es el rey de los judíos. No, tú di que él dice que es el rey de los judíos. ¿Y sabéis qué dijo Pilato? Lo que he escrito, he escrito. Punto. Si os parece bien, como si no. Ahora bien, ocho palabras. 8 palabras. ¿Qué nos dicen esas 8 palabras? Bueno, lo primero es que creyó que aquel era el Hijo de Dios, que iba a resucitar y que iba a venir en su reino. Y va a volver. No solo resucitar, volver en su reino. Así que, antes de concluir, dejadme que diga 4 cosas que creyó el ladrón. Él creyó que Jesús podía salvarle de la condenación, ¿sí o no? Creyó eso. Había un convencimiento. No será el que se cree sano el que va a ser salvo. ¿Cuántas veces vas por ahí, hablas con la gente y dices: bueno, pero usted es pecador? Yo no. Yo, pecador. Yo no mato, ni robo, ni... Pero la Biblia dice que todos somos pecadores. Bueno, dirá lo que sea, pero yo no soy pecador. Y el Señor dice: yo he venido a salvar a los pecadores. Pero si usted no es pecador, el Señor le va a poder salvar.
Yo he venido a sanar a los que necesitan, a los enfermos, a los que necesitan sanación. No a los que están bien. Los que están bien, pues allá ellos. No necesitan salvación, pues allá ellos. Pero el Señor ha venido para aquellos que dicen, yo soy pecador como ladrón. Bueno, pero es que yo no soy ladrón. Pues no eres ladrón. ¿Te puedo decir otras cosas? Si has mentido, eres mentiroso. Si no tienes a Dios en primer lugar, eres idólatra. ¿Qué más te puedo decir? Si has mirado a una mujer con lujuria, eres un adúltero. ¿Qué más puedo decir? Pero no he matado a nadie. Bueno, el Señor dice habéis oído que se ha dicho, o que la ley dice, viene a decir, no matarás, pero si alguno odia a su hermano, ha pecado contra él. Se le llama necio o fauto. ¿Cómo se llama? Fatuo, gracias. Fatu. Ya transgredió la ley. Entonces, todo transgresor de la ley de Dios es pecador. Y eso te incluye a ti, a mí, a este y al otro y al de más allá, y a aquellos que están ahí. Que tú no quieras reconocerlo es otra cosa. Pero todos somos pecadores. ¿Habéis apagado los aires? ¿Y eso? Me lo han pedido. Pero ¿Todos? Solo uno. No, este está apagado. El otro no sé. Bueno, voy a acabar pronto, así que no hay problema. ¿Vale? Él clamó, este ladrón clamó por la salvación que no merecía. Y así es con todos nosotros. ¿De acuerdo? Todos nosotros somos pecadores y pedimos al Señor que nos salve, no siendo merecedores de su salvación. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno, dice la Biblia. Y también dice, antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todos los que digan algo en contra de lo que dice la Biblia es mentiroso. No puede hacer nadie a Dios mentiroso. Nadie lo puede hacer. Segundo lugar, vemos que el ladrón apeló a la gracia del Señor. No había méritos de la parte suya. ¿Qué méritos tenía un ladrón que estaba pagando por la condena de sus malas acciones? ¿Cómo pretendía él, siendo un ladrón malhechor, crucificado por sus hechos, cómo podría atreverse a pedir al Señor que él creía inocente y justo, que iba a volver, que era rey y que iba a establecer su reino? ¿Cómo se atreve a decirle, sálvame? ¿Acaso se lo merecía? Yo creo que él sabía que no se lo merecía. Por eso le dice que tenga misericordia. Acuérdate de mí. Yo sé que no merezco, pero acuérdate de mí. Ten misericordia de mí, ¿verdad? Él pidió, ¿qué es gracia? La gracia del Señor es recibir lo que no mereces. Eso es gracia. Misericordia es precisamente lo contrario. No recibir lo que sí mereces. Vivimos por gracia y por su misericordia. Dice la Escritura que por su misericordia no hemos sido todos consumidos. Todos. Todos es tú y yo también. El ladrón, este ladrón, creyó que había vida después de la muerte. Porque ¿a qué decirle al que está al lado que crees que te puede salvar? ¿Por qué decirle, acuérdate cuando vengas en tu reino? Si ahora vamos a morir y aquí se acaba todo, como pretenden los señores testigos. ¿Por qué? ¿Por qué preocuparse de mañana?
Además ya no tenía tiempo de hacer cosas buenas para ganarse. No es el cielo, porque a los cielos solo van 144.000 judíos, aunque ellos digan lo contrario, pero la Biblia dice judíos, ¿vale? Bueno, entonces, ¿por qué pedirle si ya voy a morir, se acabó? Si me muero y me entierran, se acabó ya, ¿no? No, es que hay más. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Hay vida después de la muerte. Y este hombre lo creía y pidió gracia para después, no para ahora. No le pidió, Señor, ayúdame para que no sufra tanto. No, estaba pagando por lo que debía pagar. ¿Pero por qué pide? Para después. Vamos a morir, pero después, Señor, acuérdate de mí. En cuarto lugar, el ladrón creyó que el Señor Jesús iba a volver. Hermanos, esto es la doctrina de la segunda venida de Cristo. De manera que, aplicándolo a nosotros, si crees que el Señor es justo, ¿tú crees que el Señor Jesús es justo? Bueno, los escritos seculares, no hay muchos, pero los hay, de la época. Algunos escritos por gente incrédula, no hablan mal de él, no le dicen que es un malhechor. No te digo los que han creído en él, pues claro, dirán que es un buenachor. Bueno, pero es que los que no han creído también lo dicen. Es algo para considerar. Si crees que el Señor es justo, entonces creerás que el justo murió por los injustos. El justo murió por los injustos. ¿Tú eres injusto? Todos lo somos. Pues Él murió por ti, por mí. Si crees que tu condenación también es justa, ¿es justo que Dios te condene? Bueno, alguno de ahí ya dirá, no, porque he sido una buena persona. ¿Verdad? El problema es que no has sido suficientemente buena persona para que Dios te salve. Ninguno de nosotros. Por eso dice, y lo he dicho antes, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. De la gloria de Dios. No tienen nada que ver con su gloria. Así que eso quiere decir que eres pecador. Si crees en la promesa de que el Señor puede salvarte hoy, estas palabras se aplican a ti y a mí y a cualquiera. De cierto te digo que hoy, la palabra del Señor dice entre tanto que se dice hoy, porque hoy es el día de salvación. Mañana decía Faraón, mañana os dejaré ir. Y nunca les dejaba ir, ¿no? Mañana tú quítame esta plaga y mañana os dejo ir. ¿Y qué pasaba mañana? El mañana nunca llega, ¿no? Hasta que el Señor dijo, basta, te voy a tocar la fibra más sensible. Todos los primogénitos, empezando por el tuyo, van a morir. Y entonces ya se rindió y dijo, marchaos, marchaos, y casi que los echaron. Los tuvieron que echar de allí. Llevaos todo lo que queráis y marcharos de aquí. Si confías en que Él resucitó después de haber muerto aquel día y que vive junto al Padre para interceder por ti y por mí y por cada uno que se convierte a Él, si confías en esto, si el Señor perdonó al ladrón, ¿crees que no puede perdonarte a ti? ¿Eres tú como el ladrón si te quieres comparar? No, posiblemente no. ¿Culpable delante de Dios? Sí. Tan culpable como cualquiera de los pecadores que han vivido y viven todavía. Por eso que todos necesitamos la salvación. Ahora pregunto, ¿tendrás que verte en una situación de peligro como la que él se vio
para acudir al Señor. Cada minuto que pasaba era un minuto menos que le quedaba para morir aquel día. Este es el ladrón. También podemos decir cada minuto que está pasando, cada minuto que pasa, es un minuto menos que te queda de vivir, sea cuando sea, ¿verdad? Pero tienes que verte en esa situación de, como algunos lo han tenido, ¿no? Casi te matas en un accidente, casi. Le faltó, yo qué sé, ¿verdad? Gracias a Dios. Bueno, pues si estás en una situación así, no dudes en volverte al Señor. Pero vas a esperar que ocurra, porque a lo mejor eso que casi no es casi, y te vas, y llegaste tarde. Y la Biblia establece que los justos van con Él, justos, porque son buenos, no, que son justificados por la obra del justo en la cruz. El justo es Cristo. Pero tendrás que verte en una situación así para acudir al Señor, o para que te vuelvas al Señor, para que consideres tu situación delante de un Dios completamente justo, para que te des cuenta de que estás bajo condenación. Tiene que venir una circunstancia así. ¿Vas a esperar que venga? A lo mejor no viene. ¿Para qué vas a esperar cuando tienes el amor del Señor asegurado hoy? El Señor te ama. Dios te ama. ¿Lo sabías? Dios te ama. Aquel ladrón recibió el perdón aquel mismo día. En cuanto recibió la promesa, en cuanto el Señor le contestó, el Señor dijo: te aseguro, eso significa de cierto, te aseguro, no hay duda, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Bueno, ¿dónde fue el Señor Jesús? ¿Al infierno? ¿Al Hades profundo, donde estaban todos los que están sin Cristo? ¿O dónde fue? Al alto Hades, al seno de Abraham, donde estaba Lázaro. ¿Se acordáis de Lázaro, verdad? Pues Lázaro estaba allí. Y allí fue el Señor Jesús. Y allí fue este ladrón. Se libró por los pelos o por un mechón de pelo, porque si pongo así ya sería un mechón. Los pelos no son tan gordos, ¿verdad? Por minutos llegó a pasar de la muerte eterna a la vida eterna aquel mismo día. Fíjate, dos ladrones, ahí tienes todo el cuadro. Es la historia de la humanidad. Cristo está en el centro. Un ladrón se arrepiente en última hora y va con el Señor. El otro ladrón le sigue injuriando y se va al infierno. Dos compañeros. Uno fue con el Señor y el otro no. ¿De qué dependía? Los dos eran malos. ¿De qué dependió? Uno se arrepintió y se volvió al Señor y el otro no. Y no fueron al mismo sitio. No fueron al mismo sitio. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una cosa curiosa para terminar. ¿Quién murió primero? ¿El ladrón? ¿O el Señor Jesús? ¿O el otro ladrón? ¿Quién murió de los tres el primero? ¿A que no lo sabéis? ¿Por qué hemos dicho que les iban a romper las piernas? ¿Qué? Para acelerar la muerte. Para acelerar la muerte significa que no había muerto. ¿Por qué no le quebraron las piernas al Señor Jesús? Porque ya había muerto. ¿Quién murió primero? Ahora sí lo sabemos. ¿Ves cómo a veces hay que pensar un poco?
El Señor Jesús murió primero. Y esto me hace ver un cuadro. Que cuando el ladrón murió y se fue a donde el Señor le había prometido, el Señor estaba allí esperándole. ¿Te das cuenta? Y lo mismo es con nosotros, hermanos. Todos aquellos que hemos creído en Cristo, cuando morimos, vamos a encontrarnos al Señor Jesús allí, esperándonos. ¿Por qué? Porque Él murió primero. Nos dice en 1 Corintios 15, el capítulo por excelencia, es una exposición enorme y preciosa de la resurrección. Si alguien no cree en la resurrección, lo primero que hay que cortar es el capítulo 15 de 1 Corintios. Y allí dice Cristo, las primicias. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿verdad? Nos vamos a reunir con Él. ¿Cómo estará Él? Lo mismo que con el ladrón, esperándole. Por eso fue el primero. Eso fue el primero para recibirnos a cada uno. El Señor Jesús oró al Padre en Juan 17. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Donde yo estoy. Hoy estarás conmigo, le dijo, ¿verdad, al ladrón? Hoy estarás conmigo. ¿Tienes tú esta bendita esperanza? No salgas hoy de aquí sin tener esa seguridad por tu bien. Hoy podrías ser salvo para toda la eternidad. Solo hay dos sitios donde puedes ir. Puede que alguien aquí esté pensando, pero ya uno se muere y se acabó. No, la Biblia dice que no. Y Dios no miente. Y esto es la palabra de Dios. Nadie ha venido de allí, has oído eso, ¿no? Nadie ha venido de allí para decírmelo. Sí, vino el Señor Jesús y estuvo 40 días hablando y explicando y diciendo 40 días. Ahora que tú no lo creas es otra cosa, pero sí ha venido alguien de allí para dar testimonio. Solo hay dos sitios donde puedes ir después de tu muerte: a la vida eterna o al castigo eterno. Como verás, a la vida eterna nadie merece ir. Ninguno de los que estamos aquí merecemos ir a la vida eterna. ¿Has pensado? Vamos por pura gracia. Tenemos la promesa, la hemos aceptado y es todo. Dios nos da la invitación, recogemos la invitación y nos la guardamos. Y con eso tenemos la entrada a la vida eterna. Pero el que no recibe la invitación no podrá entrar. No podrá entrar. Nuestras obras, ni las buenas ni las mejores, nos pueden llevar allí. Solamente por Cristo podemos entrar. El ladrón, ¿tú crees que el ladrón merecía ir allí? ¿El Señor? ¿Lo merecía el ladrón? No sé si me estáis entendiendo. No, no lo merecía. Nosotros estamos padeciendo aquí porque pagamos por nuestros hechos, dijo él, en otras palabras, ¿verdad? No lo merecía. Pero porque no lo merecía, lo pidió. Y nosotros, si alguien aquí todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador, tú no te lo mereces igual que ninguno de nosotros. Pero si lo pides, el Señor lo da. Hoy mismo. De cierto te digo que hoy. De hecho, en otro sentido podríamos decir, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador, hoy, a partir de ese momento, tienes asegurada la entrada en los cielos. Recibes el perdón de tus pecados. Te conviertes en un hijo o una hija de Dios.
tienes el sello del Espíritu Santo en ti. Las promesas que el Señor tiene para los suyos empiezan a aplicarse en tu vida. Todo a partir de hoy. Eso es como un paraíso, ¿no? Como la antesala de aquel paraíso en el que vamos a estar. Jesús le salvó de la condenación por fe. Solamente quiero preguntar, ¿hay alguien aquí que tenga fe para recibir la salvación de Cristo? ¿Hay alguien? Ojalá haya alguien. No quiero forzar a nadie haciendo lo que se hace siempre. Echemos las cabezas, cerremos los ojos y alguien, si lo piensa, levante su mano, toma una decisión. Yo pido al Señor que trate con los corazones. Con los corazones. Pero solamente una cosa. Mejor que sea salvo hoy, entre tanto que se dice hoy. ¿Podemos decir hoy? Hoy, yo digo hoy, y lo puedo decir. De aquí a un rato ya no lo sé si lo podré decir. Pero ahora mismo lo puedo decir hoy, ¿verdad? Pues si hoy acepto a Cristo como mi Salvador, puedo ser salvo. Hoy. Entre tanto, se dice hoy. Hermanos, vamos a tomar y participar de la Santa Cena. Y vamos a estar preparando, espero que estén ya preparados, pero para participar del pan y de la copa. Los hermanos, si pueden pasar adelante. Recordamos al Señor Jesús la noche que fue entregado como pan. Y lo repartió. Lo partió y lo repartió. Y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria. Un momento. En memoria de mí. Vamos a dar gracias por el pan. Dios Padre Santo bendito, te damos gracias, Señor, por la previsión que nos das todos los días, Señor. Gracias por un día mandaste a tu Hijo, Señor Padre Santo, a librarnos de nuestros pecados. Tienes la puerta abierta, Señor Padre Santo. Gracias te damos por ello, Señor. Y dice el pan que un día repartiste, Señor, como símbolo de tu cuerpo, Señor Padre Santo. Gracias te damos por ello, Señor. Seamos dignos también, Señor, de esta Santa Cena. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor.
Hermanos, consideremos el cuerpo del Señor Jesús, aquel que fue clavado en la cruz, aquel que murió por tus y mis pecados. Tengamos en cuenta eso. Tuvo que morir por eso. Dice, si acaso alguno muriera por algún amigo, pero ¿morirías tú por un enemigo? ¿Alguno moriría por su enemigo? Por un amigo, y lo pensaríamos. Solo digamos a lo mejor. Y que no llegue el momento, ¿verdad? Pero morir por un enemigo. Pero el Señor Jesús murió por sus enemigos. Y sus enemigos, ¿sabes quiénes eran? Aquellos que estaban allí, que el Señor dijo, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Y los que estamos aquí también. La Biblia nos declara que todos somos enemigos del Señor, hasta que fuimos convertidos no solo en amigos, sino en hijos. Y son sus hijos los que tienen que recordar su muerte y su resurrección, porque es para los únicos que es algo a recordar. El Señor dice, hacedlo en memoria de mí, en memoria de mí. Y comiendo este pan, vamos a recordar aquel cuerpo que tuvo que ser molido, partido, sacrificado, crucificado, atravesado de clavos, latigado, puesta su corona de espinas. Lo hizo por ti y por mí. Y comamos del pan considerando estas cosas. También aquella misma noche nos dice la Escritura que tomó la copa, la repartió y dijo, tomad, comed, esta es mi sangre que por vosotros se derrama. Haced esto en memoria de mí, en memoria de mí, en memoria de lo que yo voy a hacer por vosotros, de lo que yo hago por vosotros. Porque, hermanos, esto es mosto, no es siquiera vino, es mosto. No está fermentado. Lo que el Señor bebió aquella noche no era vino fermentado, era mosto. Y bebemos mosto por eso, pero no es la sangre de Cristo, evidentemente. No tenemos poder, como algunos, para transfigurarlo y transustanciarlo, no. Lo que sí tiene que hacer este mosto, fruto de la vid, es recordarnos la sangre que Él derramó por ti y por mí, para limpieza de nuestros pecados. Otra vez, ¿lo que limpia nuestros pecados es el agua en el bautismo? No. Lo que limpia nuestros pecados es la sangre del Señor Jesucristo, derramada por nosotros. El agua del bautismo es un símbolo externo de algo que ha pasado en nuestro interior. Así que al tomar de la copa, por favor recordemos lo que Cristo hizo derramando su sangre por ti y por mí. ¿Lloras? Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por este día que nos has dado para poder participar de la Santa Cena.
Te damos gracias por la predicación que hemos escuchado, donde nos recordaba a nuestro corazón, a nuestra mente, cómo fue una entrega perfecta del Hijo de Dios, del Dios mismo encarnado, para el rescate de nosotros, que no nos merecemos nada. Así es. Te damos la gloria y el honor porque lo hiciste desde antes de la fundación del mundo. Te damos también la gloria y el honor porque estamos aquí y tú sostienes esta iglesia, tú sostienes a cada hermano que está aquí y a cada alma que ha de venir. Te pedimos que participemos de la copa recordando cada detalle, como derramaste gota a gota tu sangre por nosotros. Amén. Te pedimos que perdones nuestros pecados, perdones nuestros pensamientos, perdones nuestras acciones, nos podamos sentir libres y reconfortados sabiendo que tú tienes poder para perdonar. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y en acción de gracias. Amén. Amén. El Señor nos dice, bueno, por medio del apóstol Pablo, inspirado del Espíritu Santo, que tomemos del pan y de la copa hasta que Él venga. Estamos aquí, así que todavía no ha venido. ¿Cuándo va a venir? Nadie lo sabe. También podría ser hoy. Así que estemos dispuestos cuando el Señor diga que voy a salir corriendo de este mundo. Bueno, no hará falta que hagamos ningún esfuerzo. Va a suceder. Simplemente va a suceder. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Participemos juntos de la copa que representa la sangre del Señor Jesús. Representa, no es. Pero lo que Él derramó sí es, sí fue sangre. Sangre como la que cuando tienes una herida te sale. A Él le hicieron muchas heridas y salió sangre. Pero esa es la que nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Que si confesáis vuestros pecados, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabéis lo que es? Que ya tenemos internet. Vamos a participar de la copa considerando esto que hemos dicho. Padre amado, es una bendición poder participar juntamente desde el tiempo de los apóstoles, donde el Señor Jesús, tu Hijo, instituyó esta ordenanza. Así se han hecho y lo han hecho todos los que han confiado en ti a través de los siglos. Y ahora en pleno siglo XXI estamos aquí para seguir celebrando. Quisiéramos poder decir también, como dice en el libro de Apocalipsis, ven Señor Jesús, ven pronto. Oh Padre Celestial, a ti nos queremos encomendar ahora. Te damos gracias por estar presente entre nosotros. Te pedimos, Padre, que tú nos bendigas tú con toda clase de bendición. Y si no has de venir ya, que sigamos esperándote. La próxima vez que tomemos, si no has venido, tengamos este mismo sentir de seguir haciéndolo en memoria de ti. Te damos gracias, Padre. Nos ponemos en tus manos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús.
Amén, Señor. Amén. 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 Pues vamos a buscar la doxología que está en Apocalipsis, libro de Apocalipsis, puestos de pie. Apocalipsis 7, versículo 12. 7, 12. Apocalipsis 7, 12. Vale. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor los bendiga, firmes y adelante. Hasta pronto si el Señor lo quiere.